Buenos días a todos. Antes de comenzar el videoprograma con Vicente Fuentes, me gustaría haceros un pequeño aviso. Más que un aviso, voy a decir que es pediros un pequeño favor. Veréis, os contaré de qué se trata. Hace años hubo un presentador bastante valiente que en Radio Televisión de Castilla y León, una cadena local, decidió incorporar en su programa de misterios, que se llamaba Mysterium, a una serie de personajes a los cuales entrevistaba, y eran personajes que pudiéramos denominar incómodos. Por ejemplo, Rafa Pal, o por ejemplo, aquel que tenéis, que sabéis que estamos totalmente vetados en los grandes medios de comunicación. Ángel del Pozo tuvo la valentía de llevarnos no solo a nosotros dos, sino que a muchos más. Y en aquel programa, o aquella saga que duró bastante tiempo, bueno, pues la verdad pudimos disfrutar del misterio y de esas entrevistas que desde luego a muchas personas les abrieron los ojos. Aquel programa terminó, se cerró. Y Ángel del Pozo, pues realmente, desde mi punto de vista, es una persona que se lo merece. Por su valentía, principalmente. Por habernos llevado y por haber tenido el valor de estar ahí cuando nosotros necesitábamos expresar este tipo de ideas y llegar al máximo número de personas. Es por ello que en la parte de la descripción de este videoprograma veréis que aparece un vínculo. Ese hipervínculo lleva a un sitio de la web de Castilla y León, de Radio Televisión de Castilla y León. Allí se eligen a los mejores programas de los últimos 5 años de Radio Televisión de Castilla y León. Es por ello que me gustaría que votaseis por Ángel del Pozo y el programa Mysterium. Recordad, Mysterium. No por otra cosa, yo aquí no saco absolutamente nada. Sencillamente creo que se merece esta oportunidad Ángel del Pozo y que tenga este reconocimiento debido a su valentía y habernos llevado en aquellos momentos a un medio de comunicación como es la televisión, donde por supuesto en estos momentos estamos absolutamente vetados. Lo dicho, sin más, os dejo con el videoprograma que os va a encantar. Hasta pronto. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Si los dioses están entre nosotros, sinceramente no lo sabemos. Como sabéis, especulamos sobre esa posibilidad de que aquellos dioses del pasado, que claramente se veían, nos hacían acto de presencia delante de aquellas antiguas tribus, bueno, pues parece ser que de la noche a la mañana desaparecen, como hemos hecho en muchas ocasiones, y no encontramos su ubicación. Pero de lo que sí que tenemos pruebas claras y evidentes es de que aquellas lejanas tribus del Paleolítico se les aparecía con clara y absoluta evidencia esos dioses del pasado. Hasta tal punto consideraban que era importante que plasmaban enormes zonas situadas en paredes verticales en roca las efigies y las imágenes de aquellos dioses, siempre compartiendo algún tipo de interacción con los seres humanos que en algunas ocasiones incluso se les ha llegado a ver ofreciéndoles alimentos, o algún tipo de aparataje, ofreciéndoles también animales, ofreciéndoles todas aquellas cosas que parece ser que a los dioses les gustaba de los humanos, incluso los propios humanos. Pero hay una zona en concreto, hay muchas en el planeta Tierra, hay una zona en concreto que es absolutamente sorprendente. Una zona cuyo nombre es Horseshoe, está en el estado de Utah, en los Estados Unidos, y aquellas personas que vivieron hace ni más ni menos que 11.000 años, como suena, dejaron plasmado sobre las rocas la interacción que aquellos dioses, aquellos espeluznantes y enormes dioses tuvieron sobre ese pueblo. Para hablar de este tema hemos traído, como no, a Vicente Fuentes, quien nos va a ayudar a intentar desvelar qué se esconden detrás de estos petroglifos que desde luego allí aparecen, y para nosotros sigue siendo un misterio en la actualidad. Vicente, ¿qué tal estás? ¿Qué tal nuevamente con nosotros? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Bueno, vamos a tratar un tema realmente sorprendente que, bueno, yo por mi parte, en mis estudios sobre el fenómeno OVNI, lo he dejado un poco apartado en los últimos años, pero a la hora de volver a retomarlo, pues me ha sorprendido mucho. Realmente vamos a exponer una información que normalmente no se expone en ningún tipo de medio de comunicación, porque vamos a analizar exactamente
yo lo llamaría la Capilla Sixtina del Misterio, quizá el panel mejor conservado de los que muestran formas humanoides en la prehistoria. Si te parece bien, JL, podemos hablar de la localización de este gran panel y de la autoría del mismo. Sí, la ubicación, como ya hemos dicho al principio, está en el estado de Utah. Es un enorme desierto, un promontorio, y concretamente su situación se enclava dentro de un gran cañón que ahí se llama, como hemos dicho, el Horseshoe Canyon. En el Horseshoe Canyon existen paredes de roca caliza, enormes paredes de roca caliza, en la cual, con una gran dificultad, aquella gente se decidió a plasmar sus aventuras y desventuras con aquellos dioses. Y por cierto, las efigies de aquellos siniestros personajes son absolutamente tenebrosas, como lo plasmaron aquellos, como ya he dicho, de paleo-indios, que eran, digamos que seres que tuvieron unas 9.000 o 11.000 años de antigüedad. Cuéntanos, háblanos de esa ubicación en concreto y del sitio, ¿no? Porque tal vez hace 9.000 años aquello no era así, no era un desierto, ¿no? Efectivamente, JL, estamos hablando de la región de Green River, al norte del Parque Nacional Canyonlands. Es interesante porque a día de hoy, por supuesto, es una zona que tiene poquísimas precipitaciones al año, todo está totalmente seco, es un desierto, pero hace 9 o 11.000 años estamos hablando de que aquella zona podría ser perfectamente un vergel. Su localización cerca del río Colorado podría exponer que aquella zona, aquella región, pues tendría muchísima vegetación. Bastante interesante el hecho de que fue abandonado hace más de 3.300 años, ¿no? Es decir, que siendo realistas, como mínimo las pinturas tendrían unos 3.000-4.000 años, como mínimo, ¿no? Pero bueno, las dataciones realmente de la piedra hablan de los 9.000 a los 11.000 años. Una cosa muy interesante es que el panel mide 61 metros de largo y 4,6 metros de alto. Algunas de las figuras que vamos a estudiar y que vamos a desarrollar aquí, pues miden 2,1 metros de alto. Es decir, estaban prácticamente a escala, pero no, porque si nos fijamos en la altura que tienen los seres humanos, tendríamos que escalarlo, es decir, las figuras tendrían en su representación una altura real de alrededor de los 4, 5, incluso 6 metros. Pero fíjate, JL, que cuando nosotros vamos a esa zona, nos damos cuenta que es muy difícil el acceso. Es un acantilado y hay que bajar prácticamente en vertical 230 metros. Después de eso habría que caminar por un pedregoso camino alrededor de 5 kilómetros. Es decir, este lugar era prácticamente, podríamos decir, un lugar secreto dentro de lo que era aquella zona, y aquella gente está claro que sabía dónde tenía que dibujar todo aquello. Otra cosa muy curiosa es que el panel está protegido por la roca, es decir, esa gente sabía perfectamente que la manera de que aquellos dibujos se mantuvieran en el tiempo y de alguna manera pues no les afectase mucho la humedad o la presión, pues tenía que estar protegido de manera geológica, y ese lugar es perfecto. Sí, además incluso desconozco el nivel de precipitaciones que hubo cuando se pintó aquel panel. Ellos buscaban la perdurabilidad, lo consiguieron, y hoy en día las precipitaciones que se producen en ese sitio son mínimas. Es tan secreto, como tú bien has comentado, que incluso no se descubrió, me parece que hasta el siglo XX. O sea, fue el descubrimiento de este tipo de petroglifos sorprendente, pero lo más sorprendente es el aspecto que tienen los humanoides y la interacción que tienen con los habitantes de aquellas tribus. Los habitantes de aquellas tribus, os comento que, por ejemplo, si vais a Altamira, España, pues en Altamira se puede ver perfectamente cómo la gente de aquel paleolítico dibujaba lo que era realmente importante para ellos. Y cuando dibujaba lo importante, estaba dibujando escenas de caza. Dibujaba bisontes, dibujaba animales de todo tipo, escenas de cacería, y por cierto, con un detalle importante. En esta ocasión también vemos un importante detalle, porque ellos, cuando dibujan los animales, se ve perfectamente el animal y el tipo de animal, y por supuesto cuando dibuja una lanza se ve perfectamente esa lanza, y cuando dibuja a un guerrero de aquellos indios se ve claramente a un guerrero. Pero cuando dibuja a estas entidades,
son tan absolutamente extrañas y surrealistas que la única forma de entender esa forma plástica es que realmente eran así. ¿No es cierto, Vicente? Efectivamente, JL, estamos hablando de que hay pues el aspecto de las personas no está muy definido, ¿no? Porque no era lo importante de la escena. Tenemos que entender que los dioses están perfectamente recreados al detalle, porque era realmente lo importante del mensaje que está contando esa gran historia que está representada en este gran panel. Es interesante el hecho de ver que pues estas figuras, pues prácticamente, si lo ves desde lejos, es prácticamente una aparición espectral, perfectamente definida, los cuerpos perfectamente encuadrados, es similar casi a la escena de una presentación. Es interesante también que hay dos zonas muy determinadas. Una zona en la que aparecen pues unos humanoides, es decir, unas figuras pues muy altas, junto con una figura central que parecería ser el jefe, y luego una separación entre otra parte del mural, en donde ya están los otros seres interaccionando con los seres humanos. Pero sí que parece curioso el hecho de ver, nada más llegar allí, ver que hay dos zonas, y en esa primera zona están, podríamos decir, los jefes, y en esta segunda zona están los que interaccionan directamente con los seres humanos. Otra cosa interesante es que cuando vamos a esa representación de donde están los seres humanos también, ¿no?, vemos que hay humanoides en parejas. Vemos que los cuerpos de esos humanoides, algunos de ellos están como inclinados, que podría, además, adecuándose a la roca, es decir, está al milímetro, sabían exactamente lo que querían hacer. Es interesante también ver el hecho de que aparecen como recreando andares, porque muchos de ellos aparecen inclinados, como si se estuviesen moviendo, ¿no? Estamos hablando de 25 figuras diferentes. Incluso flotabilidad, ¿no? Exactamente. Hemos podido apreciar algunas de las figuras que parece que están despegándose con pequeños hilillos del cielo. Del cielo, de la tierra, ¿no?, del propio terreno, ¿no? Otra cosa que me interesa bastante es que estas figuras están encuadradas por temas o en orden de importancia. Los líderes separados, ¿no? Y otra cosa es que los humanoides, cada uno de ellos es totalmente diferente. Sí, nada más yo he tenido la ocasión de verlo efectivamente cuando estamos hablando de que en uno de los paneles aparecen solamente estos seres. Es como que fuera su mundo, su reino. Ellos están ahí. Es como que fuera un cómic. Yo lo explico de esta manera. Primero, su reino, luego lo siguiente que se puede ver es una escena de caza, no una escena de caza, en la cual aparecen, bueno, pues una especie de guerreros que están intentando cazar pues, algún tipo de ciervos o algún tipo de venados que habría por la zona, y dos entidades de este tipo enormes, altísimas, con esta forma tan extraña, observando, como que fuera una escena importante, la primera vez que vimos a los dioses, por ejemplo, por explicarlo de alguna manera. Esos dos seres, o esos dos guerreros que aparecen allí, alejados de los dioses, están como discutiendo, como hablando, como sorprendidos de la presencia de esos dioses. Yo no sabemos si incluso con las lanzas, tal vez uno intentó lanzarle una lanza, el otro se lo impidió. Hubo ahí una especie de rifirrafe, algo ocurre entre ellos. Y luego, a posteriori, hay numerosas escenas, e incluso en algunas de ellas no dudaría en afirmar que se trata de escenas de abducción de animales o de otro tipo de seres. Tal vez estaban abduciendo también a humanos, porque hemos visto una escena en la cual aparece incluso un guerrero de los que habitaban aquella zona que está amenazando con una lanza a uno de estos importantes dioses. Efectivamente, JL, es muy interesante el poder ver que cada uno de los humanoides, como decíamos, era diferente, ¿no? Es diferente. Y otra cosa muy interesante es que aparecen los cuerpos en diferentes perspectivas, por lo que decíamos del orden de importancia, ¿no? Unos en primer plano, otros en segundo plano, otros en tercer plano. Evidentemente los seres humanos no son los protagonistas de la escena, pero efectivamente se limitan pues prácticamente a las pocas menciones de seres humanos que hay. En una de ellas están enfrentándose, como bien has dicho, y en otra de ellas atacando a uno de ellos que, por cierto, tiene en su vestimenta, o al menos en la representación que hacen de su cuerpo con forma de sarcófago, por cierto, y esa gente además no conocía la geometría, no sabía exactamente lo que era, pues a lo mejor un trapecio, ¿no? Pero sí que la recreación era exactamente trapezoidal, ¿no? Bueno, pues en ese ser aparecen las serpientes del caduceo, esas serpientes que hemos identificado con la aparición de dioses
en todas las culturas de la Tierra. No hay fucsia, por ejemplo. Exactamente, no hay fucsia en Australia, en Europa, en África. Bueno, lo hemos encontrado en diferentes sitios, siempre relacionados con la creación del ser humano, ¿no? Muy interesante también el hecho de ver que la representación de la figura más importante del líder, volvemos al líder, ¿no? Pues aparece con ojos muy definidos, ¿no? Ojos como, además, como en pequeñas ventanitas, encuadrados, y franjas verticales desde el cuello, ¿no? Al lado de ellos, al lado de ese gran líder, aparecen unas figuras espectrales, similares además a la casuística que existen de los famosos visitantes de dormitorio, y que algunos de ellos tienen formas como peras, es decir, como la cabeza con forma de pera, algo que hemos visto muchas veces en el fenómeno, ¿no? Realmente es muy interesante el hecho de ver que esas figuras están totalmente estilizadas y que también están embutidas como en capas, algo que también hemos visto muchas veces en el fenómeno abducción o en el fenómeno de los encuentros del cuarto tipo. Bueno, además hay entidades de otras civilizaciones muy alejadas que tienen esa morfología o parte de esa morfología. Incluso nos podríamos ir a la antigua Sumer, donde aparecen nuevamente ese tipo de morfología con esos hombros tan rectos, esa forma trapezoidal y esas cabezas tan claramente definidas, en las cuales el aspecto más importante, que son los ojos, que a ellos parece ser que les creaba una especie de miedo o terror. Esos ojos que aparecen también reflejados en Horseshoe Canyon, también, y aparecen muy claramente. Y es curioso porque, claro, nos encontramos, has hablado del caduceo, nos encontramos a Nua y Fuxi, nos encontramos a la diosa Ishtar, que la diosa Ishtar, si recordáis, en sus manos tenía 2 serpientes. Nos encontramos también que aparecen esas 2 serpientes en Horse Canyon. Nos encontramos aquí que en Zimbabue se produce el primer rito de adoración de uno de los dioses, que era un dios ofídico, el gran dios, que era pues una serpiente inmensa. Vemos como esos dioses estaban constantemente vinculados a algo que parece ser que ellos, o alguien, identificaba con serpientes, reptiles, reptiloides. También, por supuesto, esos dioses nos recuerdan un poquito a los dioses que aparecen incluso en algunas antiguas tribus de África, como puedan ser los dogones, por supuesto, esos pictogramas que tienen los dogones, o, por supuesto, dentro de Argelia. ¿A quién nos recuerda en Argelia? Pues ni más ni menos que a la zona de Tassili, donde también aparecen estos dioses. ¿Os acordáis del gran dios marciano? Sí, pues esto es lo mismo, y todo esto nos recuerda, pero es que aquí, de verdad, la escenografía es absolutamente sorprendente. Cuéntanos, Vicente, creo que hay algo que quieres apuntar. Efectivamente, JL, mira, tenemos Tassili en Argelia, dibujos similares, pero claro, son civilizaciones que no se conocen para nada entre sí. No sabe la una que está existiendo con la otra. No pueden viajar hacia esas latitudes y, por supuesto, no se pueden desplazar hasta allí, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho cuando te pones a estudiar el Horseshoe Canyon que cada humanoide es diferente, cada cabeza es diferente. De hecho, algunos tienen cabeza achatada, otros tienen, pues como bien has dicho, esa cabeza pues y esa forma ofídica de los hombros, ¿no? Y es curioso porque los sumerios no podían representar el aspecto de aquellos dioses, ¿no? Que es a lo mejor posiblemente lo que les pudo ocurrir a aquella tribu que hizo esta obra maestra de la prehistoria, ¿no? Porque si te das cuenta, algunas de las figuras son totalmente oscuras. Es decir, ellos quieren poner que había alguien allí que era de esa forma, pero no querían o no podían expresar los detalles de algunos de esos seres, porque en mi opinión hay diferentes tipologías de seres, no hay solamente uno, hay varios tipos, ¿no? Pero hay, además, independientemente de esto, creo que hay algún caso ovni en el cual aparecen seres prácticamente iguales, incluso en España ha habido alguno, ¿verdad? Bueno, por supuesto, JL, tenemos que irnos, por ejemplo, a los humanoides ensotanados de las Urdes, podemos irnos cerca de Huesca, que también hay algunos casos de ensotanados, podemos hablar del caso del rejoneador Rafael Peralta en 1982, en julio, que son como robots. Pero es que es curioso porque cuando uno se pone a ver Horseshoe Canyon, algunas de las figuras parecen robóticas. Parecen. Lo parecen. Por ejemplo, por supuesto, tenemos el caso de Galdar, Gran Canaria, en junio de 1976, donde el propio Ministerio de Defensa, el propio
bueno, pues los propios militares españoles hicieron dibujos y croquis con respecto a la descripción de los testigos, sobre todo Julio Padrón, ¿no? Y claro, uno se pone a ver lo que se dibujó en aquellos informes que son públicos además, ¿no? De los militares españoles, y se da cuenta que las figuras también son perfectamente estilizadas, y lo curioso sería imaginarse, las figuras están puestas de perfil, pero si las pusiésemos de frente, seguramente tendrían el mismo aspecto que aparecen en Horse Canyon hace 11.000 años. Por supuesto tenemos el caso de la Escala en Gerona en 1997 y el caso Conil el 28 de octubre de 1973, creo recordar. No, creo que fue en el caso Conil fue en el año 89. En los 80, sí. Sí, fue en el año 89, 2 días después o 2 días antes de Voronezh, ¿no? Del caso Voronezh. Bueno, es interesante porque también aparecen una serie de figuras que se corresponden también con estas descripciones que aparecen en Horse Canyon. Que eran 6 eran cambiantes, porque el caso Conil, aquellos seres cambiaron, incluso se mezclaron entre el público, entre la gente. Cuando salieron de aquella playa en Conil y vieron a aquellos muchachos, esas extrañas sombras de seres absolutamente oscuros y lutados que se dirigieron hacia el pueblo y acabaron mezclándose entre la gente. Y la gente pues no los llegó a percibir. Creo que fue así el caso, hacía muchos años que leí de él. Bien, como vemos, la verdad es que es sorprendente. A lo largo de este vídeo os hemos mostrado una serie de fotografías en las cuales pues, entenderéis perfectamente de qué estamos hablando, y desde luego que aquellas personas hace 9.000 años, 8.000 años o 7.000 años, sea cuando fuere el momento preciso en el cual dibujaron este tipo de cuestiones, este tipo de iconografía, para ellos era muy, muy importante la interacción que tenían con los dioses. Incluso aunque aquí no aparezca, hay otra serie de gráficos dentro de Horse Canyon donde aparecen los humanos haciendo ofrendas a seres que nos recuerdan notablemente a los llamados grises, nos recuerdan muchísimo. Unos hombres que están ofreciendo alimentos como una especie de alimentos vegetales, una especie de objetos que tendrían quizás sagrados, una serie de animales, incluso parece ser que hasta una especie de humano es ofrecido allí directamente, mientras los dioses que parecen insatisfechos y están con las manos levantadas, quizás quién sabe si exigiendo más, mientras aquellos pobres hombres les estaban dando lo poco que tenían. Es curioso, es desde luego, incluso yo me atrevería a decir, dramática esa intervención quizás de los seres extraterrestres dentro de la evolución humana, y en muchas ocasiones podemos pensar que tal vez en la situación en la que nos encontremos aquí en estos momentos y ahora venga de aquellos antiguos dioses que aparecen constantemente en todos los libros sagrados, y por supuesto podemos considerar Horse Canyon como un libro sagrado que ha perdurado a lo largo de los tiempos. Vicente, yo no sé si tienes algo más que añadir. Ya cerramos, llevamos 20 minutos y desde luego el tema es lo suficientemente interesante como para hacernos convencer de que efectivamente aquellas personas cuando estaban dibujando aquello era porque realmente estaban viendo. Efectivamente, JL, pues mira, 3 últimos apuntes. El primero sería que evidentemente aquel pueblo, bueno, pues aparte de presentar los humanoides de una manera perfectamente exacta, era pues casi como un Facebook lo que estaban haciendo, ¿no? Para que lo pudiese entender la gente, ¿no? Pues evidentemente no, yo pienso que no lo hicieron con respecto a que, bueno, pues dentro de miles de años alguien lo viese. No, era algo que se pudiese mantener para sus generaciones más próximas, es decir, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, para sus nietos. Exactamente, una advertencia de, oye, nos ha pasado esto, ¿vale? Y es importante, es muy importante tener cuidado, efectivamente, ¿no? Como bien hemos dicho, para ellos lo más importante era sobrevivir la caza. Bueno, pues esto era lo más importante para su pueblo, lo más esencial, lo que tenía que perdurar, ¿no? Y bueno, por supuesto, está la mención de que, bueno, pues tenemos estas pinturas rupestres, pero tendremos que hacer otro videoprograma para estudiar en profundidad, o con cierta profundidad, de algunas de las escenas que aparecen en Tassili. Quizá la segunda capilla Sistina del misterio, pero está peor conservada. Es que eso es, lo más alucinante que tenemos en Horse Canyon es que gracias a la alta definición, bueno, pues los últimos investigadores que han ido allí han conseguido
hacer unas tomas increíbles. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo pueda ver y pues que lo vea, ¿no? Y podemos observar unos detalles que realmente son espeluznantes. La escena es tétrica, la escena realmente es pues bastante tenebrosa, ¿no? Y está expresando una historia. Y entonces a mí sí me gustaría que la gente pues pudiese interpretarlo de alguna manera, esa historia, y quizá algunas de las ideas que tengan pueda ayudarnos en la investigación. Pues sí, efectivamente. Quizás haya determinados aspectos que nosotros no hayamos sido capaces de ver, pero lo cierto es que ahí está y bueno, pues es absolutamente sorprendente. Bien, llevamos 23 minutos, es un tema muy interesante, tal vez lo ampliemos en un futuro. El tema de Tassili también lo es. Creo que Juan José Benítez hizo un importante reportaje ahí in situ, en uno de sus programas de televisión. Él denunció incluso que parece ser que había habido alguien que había destruido como si dijéramos, el contraste de aquellas imágenes, haciéndose absolutamente borrosas o habiendo desaparecido incluso gran parte de ellas. Conocemos el porqué. Pero bueno, tal vez este tipo de cuestiones obedezcan porque haya una serie de intereses creados en que este tipo de vestigios no se mantengan, no perduren en el tiempo, de tal modo que las preguntas incómodas dejen de hacerse. Bien, llevamos, como ya he dicho, un buen rato. El tema ha quedado lo suficientemente claro y ahora oscuro. Realmente no sabemos si el misterio lo hemos resuelto o lo hemos complicado. Sinceramente pensamos que esos dioses, o yo desde mi personal punto de vista pienso que aquellos dioses siguen estando entre nosotros, juntos, sucintos, operando entre las sombras y por supuesto decidiendo el destino de la humanidad. Hay mucha gente que no piensa como yo, por supuesto, pero el tema está ahí. Vicente, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, un placer y nada, pues sí que me gustaría ir leyendo conforme vaya exponiendo el público de Mundo Desconocido las ideas que les ofrecen y que les provocan pues la visión de Horst Canyon. Nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Y lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.